Hola amigos, ¿qué tal? Soy Francis, bienvenidos a mi canal un día más, muchas gracias por acompañarme. Hoy os traigo una marina, un paisaje de mar, ¿vale? Visto desde la playa, desde la orilla, y con dos olas rompiendo justo antes de llegar a la orilla. Dos olas que, bueno, una va a estar, pues eso, obviamente más cerca del primer plano, otra más alejada, y no son las típicas olas que se forman cuando el agua, bueno, pues ya sabéis lo que es una ola, cuando da la vuelta forma esa especie de tubo. En este caso voy a pintar dos olas de espuma, ¿vale? Bueno, puede ser que la ola ya haya roto y esté captando el momento en el que se forma esa espuma antes de llegar a la orilla, o puede ser que, bueno, el agua no llevase demasiada fuerza como para hacer esa forma típica, ¿vale? Bueno, en cualquier caso es bueno, hay muchas formas de pintar olas, lo habréis visto en muchos cuadros, bueno, y en el propio mar, obviamente. Entonces, bueno, pues esta va a ser una de ellas. Los colores que voy a utilizar ya los habéis visto al principio: el blanco, el azul de Prusia, el azul talo, el amarillo ocre y una pizca de negro. El cielo, habéis visto que he tardado un minuto en pintarlo con la brocha, ¿vale? Es un cielo azul simplemente, sin más, ¿vale? Vamos a dejar todo el protagonismo en la zona del mar. Entonces, bueno, la brocha, ya lo sabéis, viene muy bien pues para pintar rápido superficies amplias, ¿vale? Cubrimos una gran cantidad de espacio y en poco tiempo. Entonces, para ese cielo, el azul de Prusia rebajado con el blanco. Ya veis ahí la diferencia entre ese azul de arriba rebajado con blanco, aclarado con blanco, y el azul de abajo pues sin aclarar. Entonces, bueno, pues después de haber pintado el cielo, os podéis ayudar para pintar la línea del horizonte recta de una cinta, como habéis visto, que luego retiráis y ya, bueno, pues os queda una línea perfecta en el horizonte. Y luego después pues solo completar pues con cuidado de no pasarnos hacia la zona de arriba, ¿vale? Con pulso, y vamos pintando pues el fondo de nuestro mar. Voy a pintar el fondo con este azul oscuro, ¿vale? El azul de Prusia tiene un poco de blanco, pero muy poco, y según me voy a ir acercando pues voy a añadir algún tono más claro, incluso tonos verdosos en la zona más cercana al primer plano, añadiendo amarillo. Pues voy a continuar pintando una zona media con un azul más claro, ¿vale? Utilizando el azul talo aclarado con blanco, y voy a pintar pues esta zona, la zona intermedia del cuadro. La zona que he dejado en blanco justo entre las dos partes pues es donde va a ir una de las dos olas, ¿vale? Rompiendo esa zona de espuma, que voy a ir completando luego después, pero como os he dicho, primero voy a pintar el azul y luego, bueno, voy a dejar los huecos para las olas y luego los voy a completar después. Para la zona de agua más cercana al primer plano pues añado una pizca de amarillo, y ya veis cómo tenemos un azul turquesa, ¿vale? Un azul verdoso para esta zona
más cercana al primer plano. Bueno, ahora mismo los colores, ya estáis viendo los tres tipos de azul. La diferencia está muy marcada porque, bueno, están pintados sin más, pero según vaya completando el cuadro, bueno, esa diferencia va a ir disimulándose poco a poco, ¿vale? Porque ahora mismo lo que estamos haciendo pues es pintar, pues ya como os he dicho, un boceto, más o menos, bueno, plantear el cuadro dejando esas dos zonas blancas, que es donde van a ir las dos olas. La primera, por supuesto, como está más cerca, será más grande, y la del fondo pues más pequeña y más estrecha. Vale, entonces continúo con este azul turquesa, pintando la zona de abajo, la zona más cercana, hasta llegar a la zona de la arena, que pintaré ahora después utilizando ese amarillo ocre. Para la zona de la playa, ¿vale? Una vez que ya tengo las tres zonas de agua pintadas con esos tres azules, que ahora mismo se diferencian mucho, ya os he dicho que poco a poco se van a ir disimulando, pues para la zona de la playa utilizo el amarillo ocre, le añado blanco para aclararlo, y como es demasiado bueno, llamativo, lo voy a oscurecer un poco, o a ensuciar, o a empalidecer un poco, añadiéndole una pizca de negro, ¿vale? Pero muy poco, justo lo necesario para, bueno, tener ese color tierra que estáis viendo, más discreto que el amarillo ocre. Y voy a ir difuminando muy suavemente para disimular la unión entre el agua y la tierra, ¿vale? Ya veis cómo voy fusionando esos dos tonos, tanto de arriba abajo como de abajo arriba. Voy fusionando la unión entre las dos pues eso, masas de agua y la arena. Vale, esta base pues luego me va a servir para pintar la zona de la espuma que queda sobre la orilla, ¿vale? Esa típica espuma, esa capa de espuma, esa alfombra que queda siempre después de romper una ola. Pues bueno, me va a servir esto que he pintado de base. Ahora voy a ir rellenando los huecos blancos que he dejado para las olas. Utilizo un blanco azulado, ¿vale? No utilizo blanco directamente, sino un blanco azulado, porque primero voy a pintar, digamos, como las zonas en sombra, y luego voy a aclarar o a pintar las luces más altas en la zona superior de las olas. Entonces primero un tono algo más oscuro, ¿vale? Para luego pues como os digo, aclarar las zonas más iluminadas. De momento voy teniendo esta base de azul, bueno, de blanco azulado o azul muy clarito. Sigo pintando bueno, pues el boceto de este cuadro, para luego después poco a poco ir volviendo sobre cada zona e ir detallando y dando realismo a toda la escena. Comienzo a hacer algún trazo más oscuro en la zona de la orilla, ¿vale? Para dar algo más de detalle. Poco a poco voy eliminando ese tono uniforme y vamos pues pintando con diferentes trazos zonas más claras, más oscuras, y comienzo a pintar lo más importante, o bueno, todo es importante, pero algo crucial al pintar una ola es pintar una sombra justo debajo de la ola, ¿vale? Una sombra muy discreta. Vais a ir viendo cómo lo voy haciendo poco a poco. Primero lo estoy planteando, doy una pasada
ahora mismo no se nota mucho, pero poco a poco lo voy a ir haciendo. Es importante pintar esta zona un poco más oscura justo por debajo de la ola, pues como una sombra, ¿vale? Como al final pues es la zona oculta de la luz, ¿vale? Porque la ola está por encima y eso nos ayuda a conseguir un efecto de realismo, ¿vale? Es como que hacemos que la ola resalte, que no esté plana, que no se vea irreal. Entonces el efecto este que os comento de la sombra pues es muy importante. Ahora simplemente lo que estoy haciendo es oscurecer ya poco a poco esa zona más cercana a la ola, donde luego va a ir la sombra más marcada y no tan vasta como ahora, ¿vale? Poco a poco ahora voy marcando un poco las zonas y las tonalidades que van a predominar y ya vais a ir viendo cómo voy consiguiendo ese efecto que os comento. He detallado un pelín más esa ola superior y ahora con un pincel finito de delinear pues vuelvo sobre lo que os he comentado antes de esa sombra, ¿vale? La voy dejando más marcada ya justo por debajo de la ola, como una línea, ¿vale? No es una línea recta, es una línea que se va adaptando pues a la forma de esa espuma, muy, muy discreta. Me vais a ver que voy a volver varias veces sobre esta zona. Igual que hay que pintar una sombra justo por debajo de la ola, también hay que jugar con los tonos, con las sombras y las luces en la propia ola. Entonces la zona más inferior de la espuma pues hay que pintarle sombras, y la zona superior pues dejarla más blanca o más iluminada, ¿vale? Eso poco a poco voy a ir haciéndolo durante el proceso de este cuadro, ¿vale? Vais a ir viendo pues cómo lo voy haciendo y cómo voy consiguiendo que este cuadro ahora mismo, este boceto o este cuadro así planteado, vaya cobrando vida poco a poco. Aquí oscurezco un poco más esta ola en primer plano, ¿vale? Sobre todo la zona inferior de la propia ola, como os he dicho antes, pues para luego aclarar la zona superior con golpecitos de pincel. Y bueno, ya voy marcando más o menos la forma o las formas de la espuma. La ola del fondo hay que dejarla más estrechita, ¿vale? Y la del primer plano pues más grande. Vamos así con la perspectiva. Y bueno, os podéis ayudar también de un pincel de abanico como este para ir detallando las zonas más iluminadas con golpecitos. Como este pincel tiene esos pelos característicos, bueno, pues poco a poco vais golpeando en la zona superior y aprovecháis también para ir dejando como gotitas en la zona de arriba que salpican, ¿vale? También lo podéis hacer con un pincel como el que hemos utilizado antes, el de delinear finito, pues dando suavemente y con paciencia, evitando bueno, pues que la ola se vea demasiado plana, ¿vale? Que tenga altibajos y que tenga bueno, ese efecto de espuma, de espuma que también que salpica, gotitas como os digo en la zona de arriba, ¿vale? Bueno, esto lo podéis hacer también con un pincel, con una pequeña brocha, o bueno, con un pincel como os digo finito, o un pincel viejo que esté un poco abierto, ¿vale? Cualquier forma es válida, ¿vale? Sobre todo eso, evitar las zonas, pues eso, las líneas rectas, las zonas demasiado
planas, ¿vale? Darle vida y realismo a la ola. Bueno, ahora voy con algo muy importante cuando pintamos una ola. Y algo sobre lo que me habéis preguntado varias veces, que la verdad que es complicado o que se os hace complicado de hacer, que es la zona de la espuma. Como os he dicho al principio, esa alfombra de espuma que se forma en la orilla, pues cuando la ola ya ha retrocedido, ¿vale? Queda esa espuma que aún está ahí marcada en la arena y que, bueno, también va a ir retrocediendo poco a poco. Entonces ese efecto es muy importante conseguirlo bien para que todo el cuadro se vea real, porque podemos pintar bien una ola, pero si no pintamos bien esta zona, pues queda pues un poco raro. Entonces lo primero que tienes que hacer es pintar, como veis, una línea blanca en la zona de abajo, que no sea muy recta, ¿vale? Hacéis así alguna curva con un pincel finito y luego pintáis con ese mismo pincel, pues imaginaos que estáis pintando, se parece como a ramas de árboles, diría yo. Bueno, líneas así curvas que parten de la zona de arriba, jugando con la perspectiva, que vengan así como en oblicuo y que terminen justo en esa línea frontal que hemos pintado al principio, donde acaba la espuma, digamos, ¿vale? Entonces ahora poco a poco lo voy a ir planteando. Vamos a ir voy sacando ya esas líneas que os comento. Luego después, al final del cuadro, voy a detallarlo aún más, porque ahora mismo, como os digo, estoy planteándolo todo. Voy a dejar una especie de, pues eso, el cuadro más o menos a la mitad, pero ya con todos los elementos pintados, para luego ya detallar, pero ya sabemos por dónde tenemos que ir. Ya vais viendo cómo voy consiguiendo ese efecto de espuma, de esa capa que está en la orilla, ¿vale? Muy suavemente. En el fondo abajo tenemos ese azul verdoso que hemos pintado antes, incluso mezclado en la zona más cercana al primer plano con el amarillo ocre de la orilla, ¿vale? Entonces tenemos ese color característico que nos sirve pues de base para esta capa de espuma. Bien, después de tener ya la zona de la espuma pintada, ¿vale? Esa alfombra de espuma, otra cosa muy importante, como os he comentado en la ola, es pintar una sombra, ¿vale? Con un pincel fino justo en por debajo de la línea principal de esta espuma, ¿vale? De donde termina. Pintamos una sombra y ya como que levantamos esa espuma que tiene su grosor, evitamos que se vea plana y pegada a la arena, ¿vale? Simplemente con esa línea tan fácil de pintar justo por debajo de la línea que marca el final de esta alfombra de espuma. Vuelvo sobre las olas. Tenemos ese blanco azulado y ahora lo que voy a hacer es oscurecer algo más la zona inferior de las olas y voy a dejar la zona superior pues con blanco, ¿vale? Mucho más iluminada. Y entonces el contraste entre la zona de abajo oscura y la zona de arriba pues nos va a dar un efecto de volumen, ¿vale? En la ola, que no se vea algo plano, sino que tenga pues eso, volumen. Procuramos no pintar la sombra en todas las zonas igual,
pues alguna que suba un poco más, otra que se quede más abajo, ¿vale? Bueno, simulando un poco el efecto de la espuma, ¿vale? Bueno, vais viendo poco a poco cómo os va quedando, con golpecitos de pincel, con un pincel fino de delinear, en este caso. Podéis haber utilizado, se puede utilizar algo un poco más grande, uno tipo lengua de gato pequeño que cubra más superficie, pero bueno, aquí poco a poco lo vamos haciendo. Como la ola todavía está húmeda, pues este tono azulado lo voy difuminando poco a poco según voy subiendo. En otras zonas lo voy dejando más oscuro, ¿vale? Bueno, más o menos pues vais viendo cómo lo voy haciendo y cómo voy pintando esa sombra. Poco a poco vuelvo sobre la sombra justo por debajo de las olas para oscurecer aún más, para resaltar aún más. Digamos que cuanto más oscura sea la zona de debajo de la ola, pues más va a resaltar la ola, ¿vale? Más va a parecer que sobresale, que está por encima del agua, ¿vale? Jugamos así con las luces, con las sombras, poco a poco vamos volviendo, como os he dicho antes, sobre los elementos del cuadro, sobre todo, y voy, pues eso, completando y dando realismo poco a poco. Vale, en la zona del fondo algún detalle más con el pincel de delinear y con un blanco azulado, pues trazos horizontales simulando pues el oleaje, ¿vale? Para que esa zona de arriba no quede muy plana, muy azul, pues con estos trazos horizontales le damos algo de vida y de movimiento a esa zona más lejana, ¿vale? También lo he hecho, como veis, en la zona intermedia y también en la zona del primer plano. Nueva pasada con el pincel de abanico, ¿vale? Utilizando su esquina, ya veis cómo voy dando golpecitos y voy sacando esa forma de la espuma en la zona de arriba, ¿vale? Con esas zonas que salpican, gotitas que quedan un poco por encima de la ola, también para la ola de arriba, lo que pasa es que la de arriba tiene menos detalle porque está más lejos, ¿vale? Y poco a poco vais viendo cómo voy marcando más esa zona superior de las olas con blanco y cómo la zona de abajo pues queda más oscura y nos da ese efecto de volumen y de relieve. Bien, en esta parte de aquí, hasta donde habéis visto, pues ahora voy a dejar secar el cuadro. En mi caso lo he dejado 2 días, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, yo siempre suelo pintar a la prima, como ya me habéis visto. De hecho, esta hora y cuarto de cuadro, bueno, pues está pintado así a la prima. Lo que pasa es que a veces para conseguir las luces más altas viene bien dejar secar algo. Yo normalmente no lo hago, pero en este cuadro pues he decidido hacerlo. Porque, bueno, cuando está húmedo pues es algo difícil a veces conseguir esas zonas más claras porque se te va mezclando la pintura con lo que ya está pintado y no consigues ese tono claro que quieres. Entonces en este cuadro yo quería conseguirlo realmente bien, entonces he decidido secarlo, dejarlo un par de días, un día, no hace falta ni que sea un par de días, con hacerlo al día siguiente valdría. Y ahora voy a comenzar a detallar tanto sombras como sobre todo las zonas iluminadas, tanto de las olas como de la alfombra de espuma del primer plano. Vais notando el efecto, ¿vale? Cómo he oscurecido algo más la zona inferior de las olas para resaltar aún más ese contraste con la zona superior, que también la he aclarado aún más, ¿vale? Como os he dicho antes, pues bueno, es más fácil si la pintura está algo más seca, no está seca del todo, pero es más fácil si lo hemos dejado pues eso, un día secar, un par de días. Como os digo, no es lo que yo hago habitualmente, pero bueno, perfectamente se puede hacer y
y como os digo, viene muy bien porque me habéis dicho muchas veces que se os hace difícil el tema de la prima, o bueno, del pintar húmedo sobre húmedo, que es normal, ¿vale? Esto es cuestión de práctica. Entonces, bueno, si se os hace difícil, hasta que cojáis práctica, pues no tenéis por qué hacerlo así. Podéis pintar de la forma, iba a decir tradicional, bueno, no es tradicional, pero bueno, por capas o dejando secar. Y si eso os facilita el pintar el cuadro, ¿vale? Todo es cuestión de probar. Entonces, bueno, una vez que ya he detallado algo más esas olas, pues ahora la zona de la espuma de la orilla, ¿vale? Esa alfombra, es la que yo quiero resaltar mucho más, porque ahora está un poco apagada. También podría valer así, ¿vale? Pero voy a ponerla un poco más en consonancia con esa luminosidad de las olas, ¿vale? Voy a marcar bastante más, pues esa zona, esa línea que marca el final de la espuma, esas líneas interiores que zigzaguean, también las voy a iluminar aún más y ya vais a ver cómo va a quedar, pues mucho más bonito y mucho más real. Bueno, ya habéis visto cómo ha quedado esa zona en el primer plano, ¿vale? Cómo resalta aún más, incluso parece que tiene más movimiento esa espuma con esas líneas y con esas luces altas, como se suele decir, que he añadido. Y ahora voy a hacer un poco lo mismo, pero mucho más discreto en la zona intermedia, ¿vale? Al tener la zona del primer plano tanto detalle, bueno, se queda un poco pálida esa zona intermedia. Entonces voy a añadir también alguna línea, algún zigzagueo, pero muy suave, ¿vale? En esa zona intermedia donde, bueno, también rompe una ola, ¿vale? Hay dos olas rompiendo, a veces en el mar podemos ver esto claramente, sobre todo en zonas donde hay poca profundidad. Bueno, pues este es el caso, y poco a poco, pues así vamos terminando esta marina. Espero que os haya gustado y que os resulte sencillo viendo el vídeo o con mis explicaciones. Y nada, que os animo, pues eso, a que practiquéis y a que os atreváis con las olas y con el agua.
Es complicado a veces, sobre todo al principio, conseguir un efecto real, ¿vale? Hay muchas otras formas de pintar el agua o el mar o una marina. Yo en mi canal ya tengo, bueno, pues 4 o 5 marinas que podéis echarle un vistazo, ¿vale? Os pongo el enlace por aquí. Y nada, todo esto es practicar. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por haberme acompañado un día más. Soy Francis y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.